Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Los Lugares de la Memoria, este programa en el que le contamos o divulgamos por qué los lugares se llaman como se llaman. Queremos aproximarlos a la historia de pueblos, de edificios, de calles, de algunos personajes que se destacan y se reflejan en nuestros espacios de esta provincia de La Pampa. Y en este caso vamos a hablar directamente de una población, de una colonia, de cómo surge la colonia pastoril Emilio Mitre, último año del siglo XIX, 1899, 13 de octubre más o menos se fija la fundación de ese año de la colonia Emilio Mitre, que es una muestra clara del triunfo del ejército argentino, del ser nacional, sobre el dominado pueblo preexistente, pueblo originario que ya habitaba estas tierras, y un poco en como no es una concesión, porque en realidad quieren dar las tierras, pero también lo quieren llenar de enseñanza de cómo se trabaja en este occidente. Exactamente. Mauro, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Hemos hablado ya Sí. bastante respecto a la relación entre conquista, ¿no? O la mal denominada conquista del desierto, y las tierras en La Pampa en general. La diferencia acá tiene que ver con un proceso posterior a el avance y la puesta, digamos, en toma, en posición sobre las tierras que había en la provincia de La Pampa. Muchas de las poblaciones indígenas que habitaban acá, en el avance, digamos, del ejército, se vieron forzadas, en algunos, quienes no fueron exterminados, Sí, claro. asesinados, forzados a distintas, digamos, a distintos destinos. Algunos de ellos eran incluidos forzosamente con acuerdos, digamos, del Estado con las tribus muchas veces para ser justamente soldados Claro. de ese ejército y continuar en la avanzada, sobre todo hacia las zonas de Río Negro, el río Neuquén. Y en el caso de mujeres y niños, sobre todo, eran vendidos u ofrecidos a las grandes casas de las grandes familias, ¿no?, notables argentinas, de la oligarquía de ese momento, como mano de obra doméstica, ¿no?, para servirles en sus Sí. distintas estancias o en sus distintas casas. Un detalle, digo, aquellos pueblos integrantes, pueblos preexistentes que se suman al ejército, muchas veces, la gran mayoría no es por delación, sino es por preservar la vida. La gran mayoría es porque han perdido la batalla y la opción que les quedaba era eso. Y en este caso el de Emilio Mitre, porque no solo era matar al indio, mal llamado indio, ¿no? Por eso Sí. siempre decimos, a nosotros nos han enseñado que eso se dicen pueblos preexistentes, ni siquiera originarios, porque no son los primeros que habitan la tierra, había otros habitantes. Si no lo mataban, lo corrían. Que Exactamente. hasta ahí vamos a llegar. ¿Por qué les tocan tierras tan malas? ¿O por qué les dan tierras tan malas? Porque también es, una vez que terminó esta guerra civil, que dicen algunos profesores de historia o escritores de la historia argentina, que claramente están tomando partido por el Estado Nacional y por esta secularización del ejército, la conformación de Argentina, en esa guerra civil, una vez que terminó, ¿qué haces cuando ganaste? Bueno, el que hacer, una de las cosas es, se da un ejemplo acá en Emilio Mitre, con el pueblo preexistente, bueno, ¿qué hacemos? Sí, y además hay otra cuestión que es no solamente qué hacemos, que en parte es esto, ¿no? Incluirlos en trabajo, mandarlos a las estancias, muchas veces en el caso de los varones, ¿no? A trabajar como peones rurales, la inclusión en los ejércitos, que tiene que ver muchas veces con acuerdos a los que los caciques llegan para tratar de preservar lo que quedaba de sus comunidades, digamos, Sí. ¿no? Porque hay una cuestión muy importante acá, y en eso en Emilio Mitre se va a ver, como para conceptualizarlo de alguna manera o entenderlo de alguna manera, y es que uno de los principales elementos a desestructurar en las campañas del ejército son las lógicas tribales también. Claro. Es decir, la idea de tribu, ¿sí? o de las tribus como la forma social y política de organización que tenían estos pueblos, es necesario desarticularla para imponer otra, justamente, claro, que tiene que ver con la lógica más burocrática, con el Estado, digamos, nacional, como única forma de identidad. Y entonces, la avanzada y la expulsión y la corrida, digamos, el corrimiento de esas poblaciones, que en su momento es prácticamente total, después, digamos, al finalizar las campañas,
se da un muy lento y pobre en términos de cantidad de población, pero se da que es un repoblamiento en algunos casos de esas zonas en donde habitaban pueblos originarios, ¿sí? O pueblos preexistentes, nuestros pueblos indígenas, hacia zonas como Victorica y General Hacha, por ejemplo, en donde familias, sobre todo ranquelinas, vuelven, digamos, a esos territorios, entendiendo, digamos, de que una vez que ellos cumplieron ese tipo de acuerdos que se habían dado, podían volver a tener no sus vidas pasadas, obviamente, porque estaba clarísimo, digamos, que eso no iba a suceder, pero sí por lo menos reconstruir parte de sus núcleos tribales, de su vida, digamos, que había quedado truncada claramente. Sí, entonces, su cultura y en los territorios que habitaban, porque el territorio era el hábitat, era la producción económica para el sustento, era otra forma de vida, porque en esto... Tiene una simbología además cosmogónica, ¿no? Hay una relación con el territorio que va más allá de la tierra para producirla y vivir. Y por ahí esa sería la visión del Estado Nacional, que lo que quería era, porque además, ¿por qué los van, cuando decimos correrlos, alejarlos? Porque estaban en las mejores tierras. ¿Y por qué estaban en las mejores tierras? Porque estaban antes que llegara el invasor español y porque habitaba las tierras en las que podía vivir, en las que había agua, en las que podía crear un animal, en las que podía sobrevivir. Esas tierras el sistema naciente las precisa para su modelo económico y decide tomarlas por la fuerza. Sí. Y decimos Victorica y Hacha porque son los poblados más antiguos de acá de la provincia. Recordemos que son, digamos, los dos poblados de las fundaciones más añejas. Y ahí se van a ir asentando y surge como propuesta, digamos, ¿no? en ese territorio, en ese momento, la creación de dos colonias. Una es Colonia de los Polches y la otra es la que nos hacemos referencia, que es la Colonia Pastoril Emilio Mitre, para derivar allí, ¿sí? Lotear y derivar allí, o ofrecerlo, parte, digamos, de las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque las poblaciones indígenas, una vez que termina, digamos, la campaña y se produce esta vuelta, digamos, al territorio, reclaman tierras. Y le reclaman tierras no a la gobernación, porque la gobernación, recordemos, un territorio nacional, no tiene prácticamente ninguna decisión, sino que reclaman tierras al Estado Nacional. Digamos, la gobernación nacional le reclaman, dice, bueno, nosotros cumplimos estos acuerdos, ¿no? Fuimos parte del ejército, ayudamos en esta construcción, entonces ahora nos toca, ¿sí?, las tierras que aparte le repartieron sobre otros que también, que capaz que ni pelearon una batalla, digamos, pero habían puesto dinero, ¿no? Y repartieron las mejores tierras. Bueno, nosotros también queremos parte de lo que nos corresponde, primero por derecho preexistente, digamos, ¿no? Pero además por parte de esa nueva relación entre los pueblos, ¿sí?, y el Estado Nacional. Y ahí es donde empieza a aparecer este proyecto de estas dos colonias. Bueno, el cómo se hizo ese reparto de tierra, qué momento, hasta dónde llega, cómo está hoy, parte de eso vamos a abordar en el segundo y tercer bloque de los lugares de la memoria. Bien, le contábamos recién en el primer bloque de este programa Los lugares de la memoria sobre que en 1899, el 13 de octubre, se decide conformar una de las dos colonias destinadas a pueblos preexistentes. Estamos hablando de colonia de Emilio Mitre, no de los Puelches. Ese día se fija la decisión del gobierno nacional, La Pampa era territorio nacional, de hecho se forma por un decreto nacional, todo esto tiene que entenderse que es en ese marco federal, de un estado que está naciendo nacional, imagínense los territoriales o provinciales mucho más lejos. Se hace una división, se entrega una serie de parcelas y en esas parcelas que se supone van a tener que vivir y poder producir, empieza un derrotero terrible para quienes, además de que habían sido masacrados y habían quedado vivos, algunos obligados a ser parte de ese mismo ejército que los atacaba, bueno, ahora les dan estas tierras. En entre Victorica y Santa Isabel sería nuestro centro norte, pues en eso llega a ser el oeste pampeano, ¿no? Sí, ¿y por qué? Por ahí uno dice, bueno, ¿por qué pastoriles? Porque la idea era que esas colonias justamente fueran para animales de pastoreo. En parte porque las condiciones, digamos, de esas tierras son muy malas para la agricultura, pero también porque había una intención de que allí
se produzca ganado, digamos, ¿no? Generalmente ovino, ¿sí? Va a haber después la aparición de cabras, chivas, etcétera, que es por ahí lo que más aparece, digamos, como producción. Y lo que hay ahí es, decíamos antes, esto viene porque las comunidades reclaman al Estado tierras para habitar, para instalarse, y hay dos comunidades relacionadas a dos caciques, que son las que primero se asientan, que son las de Santos Morales y Ramón Cabral, que son las primeras que llegan, o una de las primeras que llegan a Emilio Mitre. Más o menos la idea sí, a Santos era... Morales lo indican como uno de los que hace el acuerdo. Claro, es uno de los que previamente ya claro, había hecho el acuerdo, entonces es uno de los que va y reclama. La idea era un asentamiento, un loteo muy tradicional, ¿sí? De parcelas alrededor de 600 y pico hectáreas cada una, se les reparten alrededor de 2 o 3 por familia o por persona, y ahí es donde está uno de los principales problemas, que es el título de las tierras, porque los títulos de las tierras, a la lógica, digamos, estatal, son títulos privados, claro, digamos, ¿no? O sea, están a nombre de una persona X, digamos, y las comunidades no tienen esa lógica en función de la propiedad, tienen otra relación distinta, digamos, que tiene que ver con propiedades más comunitarias, que tienen que ver con lógica en donde el alambrado como tal sí, no bueno, existe, no es solo la etcétera. lógica registral, porque primero, justamente al hacer la campaña del desierto, esos títulos van a estar en disputa. Digo, la mayoría de quienes hoy, si han mantenido el apellido durante más de 2 siglos, consiguieron esa propiedad en ese momento a fuerza de o poner plata o de bayoneta. Sí, sí, de bayoneta. Porque antes no existía ese título registral. Pero no solo la cuestión del pueblo preexistente es la del título registral, sino este otro. Por supuesto que quieren la propiedad porque la reclama, pero no en alambrarlo, no en que ese animal es solo mío, no en que lo voy a comerciar, porque en realidad está pensando en la tribu. Como esa forma de vida, ya sea con oveja, que va a ser lo más importante, más el chivo, que va a funcionar muy poco tiempo, porque los sembradíos no funcionaban, sea para que puedan sobrevivir. Y aparte no descartaban, si bien ya estaban asentados, pero si tenían que correrse unos metros, correrse unos cientos de metros, porque el sol ese día, la temporada, lo que sea, lo hacían. La lógica era completamente distinta a la propiedad capitalista, que nos asentamos y nos quedamos ahí, de ahí en más proyectamos la vida. Sí, y además esto que vos decís es importante, que tiene que ver con, bueno, una vez que ya están asentados, cómo es la lógica de supervivencia también económica de estos pobladores en esos espacios. ¿Por qué? Porque el agua era un recurso muy escaso en la zona, no hay fuente, digamos, de agua cercana, y más cuando eso va a escasear todavía en profundidad, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, digamos, cuando se construye la represa de los Nihuiles de Mendoza y el cauce del Chadirubú se seca completamente. Pero además es una zona con muy pocas precipitaciones, la tierra es una tierra muy árida. De todo esto se van a ir quejando, por ejemplo, Santos Morales o Ramón Cabral, digamos, distintas personas que de las comunidades van a ir haciendo informes respecto a reclamar otras tierras o asistencia, digamos, ¿no? Claro, de hecho hay registros de inspectores del Estado Inspectores Nacional de tierras, sí. De tierra que terminan haciendo informes diciendo, primero hay que decir que en tan solo 20 años, 120 y pico, 25, 30 más o menos, que se habían instalado familias de pueblos preexistentes en la zona, van a quedar 20 en 20 años, 25. Y esto van a quedar no porque no les gustaban las tierras, sino porque no podían vivir. De ahí no podían hacer la vida que estaban acostumbrados a hacer hasta que alguien decidió venir a invadir América, en este caso en esta parte de América. Ya ahí tenés el 80% que se ha tenido que buscar otra forma de vida porque sus animales no tenían pasto. Exactamente. Ellos no tenían agua. Sí, sí, de hecho muchos vuelven o a Victorica. Bueno, me decía esto, el inspector decía, el final, en más o menos 1923-24, hay un informe que le hacen al gobierno nacional diciéndole, estas condiciones, nadie, no solo si son pueblos preexistentes o no, nadie puede tener una vida económica sostenible, sustentable, en estas condiciones si no hay asistencia. La asistencia es o pasto o agua. O pasto o agua, sí. No hay... Por eso hay mucho también, digamos, mucho derrotero, digamos, poblacional posterior, digamos, ¿no? Porque es la idea, digamos, un poco de la ilusión y bueno, el hecho de tener tierra
dura muy poco porque en la medida en que no se puede sostener la vida, muchos o vuelven a, a Victorica o a General Claro. Hacha, por ejemplo, a otros tipos de trabajo, ser Sí, peones de campo, o a trabajar en comercio, lo que sea, trabajar para otros. para otros. Ya no Y se ha muchos dejado su otros vida. vienen, por ejemplo, a Santa Rosa, digamos, ¿no? De lo que ya hemos hablado, que fue el famoso barrio Salitral, Claro. digamos. Había muchas familias, ¿sí? Que vinieron, digamos, digamos a ese barrio santarroceño después de haber estado en Colonia de Emilio Mitre, digamos, ¿no? Entonces, en esos, digamos, vaivenes, es que la colonia de Emilio Mitre nunca se conforma como tal, nunca se conforma como una colonia, en este caso pastoril, como fue pensada, ¿no? Entonces, esa continuidad, digamos, de derroteros, de idas y venidas, de población, también va a ser parte, digamos, del gran problema que va a aparecer ya hacia el último tercio Claro. del siglo, digamos, del siglo XX, en donde hay un gran problema con la propiedad de las tierras, Claro, digamos, sí. ¿no? Y la distribución de esas tierras, Ahora, de cómo en la fue previa pensada. de eso, de abordar eso, hay, otra cosa tiene que quedar en claro, que también lo dejan en claro los inspectores Sí. del Estado Nacional en la década del 20, 30 del siglo pasado, es que la mirada sobre el indio, el pueblo preexistente, es: yo te enseño a trabajar. Tiene que venir un europeo acompañante porque no estaba Sí. acostumbrado a cumplir horario. La mirada Ujú. sigue siendo la del prejuicio que genera la conquista. Sí. Tampoco es que cuando otorgan las tierras en esta colonia lo hacían para, bueno, listo, te ganamos, sos parte del Estado Nacional Occidental. No, era siempre que vos no sabés trabajar, no tenés Sí. nuestra costumbre, no tenés la constancia. Porque parte de la Pensaban en migrantes europeos que tampoco venían, pero bueno. Exactamente. Porque parte de la introducción tiene que ver con eso. Yo te doy tierra, pero es para introducirte en un mercado. Claro. O sea, si vos vas a producir ovejas, es para venderlas en el mercado capitalista, convencional, etcétera, digamos, ¿no? Igual, incluso sus propias artesanías, Claro. ¿no? Se empujan a venderlas en esos lugares. Bueno, más o menos así va a transcurrir gran parte del siglo XX hasta que se va a dar la disputa original de una manera muy fuerte, que es la, bueno, ¿y las tierras para cuándo? En el tercer bloque nos referimos a eso. Continuamos en los lugares de la memoria. En esta edición nos estamos refiriendo a la fundación y vida de la colonia pastoril Emilio Mitre. Hemos transitado más o menos cómo se toma la determinación del Estado Nacional de alojar ahí a pueblos preexistentes que habían sido primero combatidos y después atraídos a ser parte del ejército, incluidos en la sociedad naciente. Del primer día tienen la cuestión de la titularidad de la tierra. Y eso Sí. se va a extender gran parte del siglo pasado. Se va a extender gran parte, digamos, del siglo XX en esta relación, hasta, digamos, un momento, digamos, que es otro como mojón histórico, digamos, que hay que mencionar, que es importante, que es ahí sí la intervención de la provincia en un momento, pero como se da en el medio de golpes de estados y Claro. dictaduras en Argentina, son básicamente el interregno, es la dictadura de Onganía, como se conoce, el digamos, golpe pero a Ilia. exactamente, el golpe a Sí. Ilia y la dictadura de Onganía, entre el interregno entre Onganía y Lanús, digamos, lo que muchas veces se conoce como el Estado burocrático Sí. autoritario, ¿no? Un Estado muy autoritario, pero que además tiene una maquinaria burocrática de inspectores, digamos, ¿no? De agentes del Estado que permanentemente están, ¿no? Interviniendo sobre la vida social. Y ahí aparece la idea de regularizar un poco la cuestión de los títulos de tierra y de propiedad. ¿Por qué? Porque había allí el conflicto que tiene que ver con de quiénes son, de que estaban mal distribuidas, que no estaban alambradas, y de ponerlas a producción, que tiene que ver un poco eso, digamos, ¿no? Agarrar todos esos informes de los que mencionamos y vos hacías referencia el bloque anterior, que tiene que ver con esto. Bueno, no tienen asistencia, a ver qué necesitan. Bueno, vamos a hacer un informe a ver qué necesitan. Y parte de eso se da en el marco de un Estado que lo que buscaba era desarrollar modelos productivos en todos lados. Entonces, la colonia pastoril, bueno, la idea es, bueno, vamos a ponerla Hay un que sea abogado pastoril de que verdad. el pueblo presidente le diría Winca, de apellido Acevedo, Sí, que interviene mucho en su favor, ¿no? En En su favor favor, de los pueblos en favor. preexistentes, para ver, bueno,
es cierto que la titularidad de la tierra no le cambiaba mucho, solo le daba una situación, un estatus distinto para pedir agua, para pedir pasto, para pedir alguna infraestructura Sí. que ya promediando el siglo XX la había, no así cuando empezaba, digo, ahí se podía pensar en alguna forma de tener agua constante y permanente, alguna forma de tener alimento, porque estamos hablando de 70 años después del inicio, las vías de Sí. comunicación cambiaron, y bueno, y empiezan a reclamar y a hacer hincapié en que arranquemos por la titularidad y pegado a eso, Ujú. bueno, el Estado, si ya somos propietarios de esta tierra, tiene que estar presente. Sí. Hay un conflicto ahí Ujú, respecto claro. a la titularidad, donde entra Fernández Acevedo, digamos, ¿no? Como abogado, que es con un ex intendente, Fiorda, un ex intendente que ha sido ex intendente en Victorica y demás, que se le otorga, digamos, indiscriminadamente una serie de tierras que efectivamente no eran de él, digamos, porque había familias asentadas ahí, de hecho los descendientes de Santos Claro. Morales estaban allí. Esa disputa desata un poco o abre un poco esta caja, digamos, Ujú. que no están los títulos de propiedad. Cuando viene, digamos, bueno, el conflicto lo interviene Un conflicto que el escala, Estado, hoy diríamos sí. viralización, escala a niveles nacionales desde la prensa hasta Exacto. que la revista 7 días Sí, toma nota y viene a hacer un informe sí. respecto de este conflicto De que ese se conflicto. genera. De hecho, por ejemplo, con el Estado Nacional. los medios locales, como Ujú. La Arena, por Claro. ejemplo, lo van relatando día a día. Es decir, todos los días, pensemos noticias en esta época de una colonia que estaba muy lejos Claro, de la sí, capital sí. provincial. Esa intervención tiene además encima un nombre bastante Sí, encima. ¿no? raro, que es Operación Colonia Emilio Mitre, justamente porque es el Estado como una operación, como si fuera una operación Sí, sí. militar, Un medio de una operativo, dictadura, un operativo. Ujú. Aparte de Mit, saben que él, si bien es el nombre del pueblo, Del pueblo. pero es el hermano del presidente y además uno de los que combatió en la conquista. Claramente les ganamos, le damos la tierra y lo nombramos como Y el lo ganador. nombramos como nosotros queremos. Claro. Pero además en ese operativo, digamos, en esa operación, digamos, que es la intervención del Estado, justamente lo que se busca es eso, digamos, tratar de controlar esa situación más allá de la titularidad de las tierras. Y ahí son 2 años que dura esa intervención, entre 1969 y 1971, que es hacer un informe. Cuando se ve el informe es prácticamente la misma situación de hacía 70 años atrás, que es no hay agua, no hay pasto, las condiciones son malas, los caminos para acceder eran muy malos, etcétera, etcétera, y se elabora un plan en donde el Estado iba a asistir allí. El Sí, operativo termina en ni un que civilizado. no lo se dice. cumple En nada. el 20 Claro, el inspector dice ni un civilizado lo hace no hay trabajar. ningún civilizado, exactamente. No, Sí. O sea, no es solo una cuestión de los bárbaros, de la Sí. civilización. No, nadie lo puede hacer esto rendir. Sí, 70 años después va a ser igual. incluso cuando se hace el informe no se registra a la población indígena como población indígena. Ujú, claro. Ahí hay algo que también es como significativo, que es que el Estado provincial se hace cargo de algo que por lo general previamente era problema del Estado nacional, que es la Sí, famosa cuestión indígena. Bueno, hay muchas de no solo en La Pampa, digo, en otras provincias también, pero en La Pampa puntualmente se ve esto. Bueno, nos vamos a hacer cargo de esto, que antes era un problema en términos de política, que venía del Estado Nacional, ahora vamos a intervenir nosotros. La realidad es que esa intervención no tuvo grandes éxitos en cuanto a los objetivos que se habían trazado y la situación de la colonia no cambia en su De infraestructura. hecho, hay que hablar del siglo XX, finales y principio XXI, gobierno de Exacto. Marín y gobierno, yo acá no sé si es Jorge Berna, pero promediando ya la primera década del 2021, donde va a haber una entrega de tierra, una entrega de titularidad. Sí. De hecho, hace muy poco se hizo ahí una ceremonia religiosa porque falleció uno de los referentes de una comunidad, Ujú. pero digamos, tuvo que intervenir La Pampa con gobiernos democráticos para por lo menos darles esos títulos. No todos están otorgados, yo me acuerdo que lo hablaba otra vez con la gente del Consejo Provincial Aborigen, no todos están otorgados, todavía están en reclamo, pero sí reconoce que ya se empezó. Ahora, la condición geográfica no ha cambiado. No ha cambiado y esto mismo, digamos, el por qué se retrasa tanto. Uno puede decir, Si bien ¿por hubo qué se retrasa una tanto? aposta policial, una aposta civil, Sí. bien lo hay, pero... Porque es una colonia, Claro. es un pueblo, digamos, está integrado. Ahora, el tema de la propiedad es un poco parte de dos visiones totalmente distintas que tienen que ver con cómo es la propiedad de la tierra y cómo Claro. se trabaja, digamos. Ahí hay parte del conflicto también entre dos lógicas que se desencuentran permanentemente. Bueno, queríamos acercarles un poco a esta divulgación histórica que hacemos de los nombres y de los orígenes, en este caso de una localidad pampeana, de una colonia Emilio Mitre.
Gracias Mauro, gracias a NOR Producciones, gracias a la Televisión Pública Pampeana por este espacio semanal y gracias a ustedes por habernos visto una vez más. Los invitamos la próxima semana.